Hoy vamos a presentar cómo manejar servomotores. ¿Qué es un servomotor? No es más que un motor DC, de corriente directa, pero que tiene la capacidad, a través de la modificación de engranes, un movimiento controlado en ángulos. Regularmente son 180 grados lo que vamos a poder manejar con un servomotor, que regularmente es un SG90 y que tiene una fuerza para un movimiento, para poder desplazar, sostener objetos, o en este caso desplazar formas que dan principio a brazos mecánicos, por ejemplo. Bien, la idea que te voy a presentar es la siguiente y voy a mostrarte cómo controlarlo directo, cómo controlarlo con un ciclofor y cómo con un control vía potenciómetro, es decir, intervención externa, por decirlo así, por un sensor. Bien, la idea que tenemos entonces es la siguiente. Teóricamente estoy colocando dos servomotores, pero te quiero comentar que de pronto, si tú lo necesitas aplicar varios servomotores, es necesario conectarlos a fuentes externas para que puedas controlar, por ejemplo, la potencia. En la teoría nos va a funcionar para el ejemplo que estamos observando, pero si tú necesitas esto manejarlo de manera externa para, no sé, el control de pies, patas de algún vehículo, por decirlo así, necesitas energía eléctrica externa. En este caso, 5 volts son suficientes, pero sí necesitamos un exterior para darle el soporte. Bien. Ahora, vamos con la idea. El servomotor lo puedes encontrar entonces en el área de todos los componentes. Aquí podemos buscar el servomotor. Tenemos un microservo, es el que tenemos aquí. Y una vez hecho esto, ¿cómo funciona? Para conectarlo a las dos líneas que tenemos aquí son nuestro voltaje y la tierra y la señal. La señal regularmente es un PWM, aunque puedes hacer un mapeo y también puedes conectar con los directos, ¿ok? Regularmente, entiendes esa parte, son PWM, pero también puedes hacer uso de los que están ahí y puedes hacer algo más adelante que se llama mapeo, que va a permitir manipular hasta cierto punto el voltaje. Bien, entonces yo en mi primer ejemplo estoy colocando que el 3 es un PWM y se le voy a llamar servo 1. Aquí solamente coloqué una etiqueta. La etiqueta pues tomamos de las notas. Y en el 5 estoy tomando también otro servomotor. Le voy a llamar servomotor 2. Ok, de ahí no tiene mayor detalle para conectar. Eso es suficiente. Y ahora, ¿cómo funciona el código? La ventaja es que ahora puedes ocupar lo que se le llama librería y vamos a ocupar una librería. Esa librería lo que va a hacer es construir objetos. Quiero que observes el siguiente código. La primera parte es la librería. Esa librería se llama servo.h, lo que permite crear un objeto. Ahora, voy a declarar una variable posición aquí en 0, esta la vamos a ocupar más adelante, pero quiero que observes que la línea importante es la siguiente. Esto es el objeto que proviene de servo, es decir, es como si declararas una variable, ¿ok? Pero en este caso es un objeto llamado servo. Entonces, yo aquí, para que pueda manipular a estos motores, estos servomotores, lo que estoy haciendo es simplemente declararlos como objeto servo, servo 1, servo 2. Recuerda que estos son solo una etiqueta, pero aquí es la programación. Bien, entonces declaré de tipo objeto servo a servo 1, servo 2. Se pudo haber llamado como en algunos libros, MyMotor 1, MyServo 1, el nombre que tú gustes, solo que aquí yo lo estoy llamando Servo 1 y Servo 2. Luego, pues declaro como siempre la comunicación. Esto para que podamos, si necesitas ver cómo se está movilizando con un serial write, lo puedes hacer, si no lo puedes omitir. Bueno. Luego aquí es importante, servo 1 y servo 2, que son estos los que tienes aquí y que te comenté que están conectados a los cables 2 y 5, 3 y 5, debemos hacer una asociación, por eso tú colocas aquí un attach. El nombre de tu variable servo 1 le
lo atas, por decirlo así, el cable o la salida que va a recibir con el número 3. Y el servo número 2, que es una variable, recuerda, de tipo servo, es un objeto, que ese objeto es proporcionado por mi librería, ese lo atas con el número 5, es decir, 3 y 5 son son los cables que van a comunicarse a estas variables que controlan un servomotor. Luego tenemos una opción que se llama write. Write lo que hace es escribir directamente en el servo. ¿Qué escribes en el servo? Aquí vas a escribir valores que van a correr de 0 a 180 grados. Así que le estoy escribiendo directamente que en el 1, que es este servo, voy a colocarle 0 grados, no tenemos movimiento, y en el 2, en este, voy a colocarle 0 grados, ¿ok? Es el principio. En el loop, que es el ciclo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a decir directamente que en el servo número 2, este servo, se mueva a 45 grados y después de eso le voy a dar una espera de 2 segundos. Aquí yo estoy colocando la espera para que tú puedas ver más adelante cómo funciona el ciclo for, pero si tú lo omites, lo que ocurrirá es que los 45 grados se van a sostener hasta que tú lo cambies. Bien, ahora vamos a observarlo y en un momento te explico cómo funciona este ciclo for. Voy a dar play y quiero que pongas atención en el servo 2. Deja el 1, solo en el 2. ¿Ok? En el número 2 lo que pudiste observar es que inmediatamente se movió a 45. ¿Ok? Y después, ahora sí, pon atención al otro servo. Está moviéndose lentamente. ¿Por qué funciona así? Ok, si observaste en el 45, aquí escribiste 45 y el servo se movió rápidamente. En este, lo que vas a observar es que declaro un ciclo for y en el ciclo for estoy iniciando una posición. Por eso declaré la variable entera post en 0. Le estoy diciendo, vas a iniciar en 0 y mientras seas menor o igual que 180, porque eso es lo único que vas a alcanzar para este ejemplo, vas a incrementar de 1 en 1. Es decir, imagina si tú logras notar, el engrane se está moviendo de tal manera que va creciendo de grado en grado de 0 hasta 180 grados. Es lo que está ocurriendo. Eso se lo estoy pasando al servo 1, se lo estoy escribiendo con post. Aquí está pasando la numeración que va 1, 2, 3, 4, 5 hasta que alcance 180. Le coloqué un delay para que tú puedas observar cómo va desplazando, pero lo puedes eliminar. ¿Ok? Esto va a facilitar la rapidez. Pero, importante, quiero que también observes un caso cuando llegas o pides que el motor o el servomotor se mueva a 180, 90 y quieres regresarlo o el sistema lo regresa, toma su tiempo. Es importante esa parte. Bien, vamos a observar en funcionamiento. Entonces fue rápidamente los 45, una pausa, después de la pausa observa, ya comenzó el ciclo for, va lentamente porque recuerda que hay un delay de 50, entonces lo hacemos para que lo observes. Cuando haya alcanzado sus 180 va a haber una pausa de un segundo y después observa que le he pedido que se regrese nuevamente a 0 grados. Y fue muy rápido a 45, a 180 le costó el regreso. Eso no lo olvides, es cuestión de manejar los tiempos. Observa nuevamente, se ha alcanzado, luego el segundo, cuando se piden a 0, lo que ocurrió es que fue muy rápido en el 1, ¿ok? Y en el número 2 hubo un tiempo de espera porque el engrane debió haber recorrido toda la cantidad de grados que subió. ¿Ok? No olvides esa parte. Ahora, voy a detenerlo y quiero mostrarte cómo controlar esto, pero vía un potenciómetro. ¿Qué es lo que es un potenciómetro? No es más que una resistencia variable. Eso es lo que va a hacer. Pero nos va a funcionar como una especie de sensor. Y ese sensor se lo vamos a colocar dentro de la entrada analógica. Bien, te presento el ejemplo. Vamos rápidamente. Esta parte es nuestro servomotor y esto es un potenciómetro. En él vamos a colocarle en las terminales, para mi ejemplo, positivo y negativo. ¿Ok? Y la parte central, el wiper que tenemos aquí, lo vamos a conectar directamente sobre una entrada analógica.
En este caso la voy a llevar hacia 0. ¿Por qué? Porque recuerda que lo que va a ocurrir es que al mover yo el potenciómetro, que no es más que una resistencia variable, es decir, es una resistencia que vas a medir en ohms, lo que va a ocurrir es que nos va a dar una cantidad ahí de resistencia, y esa cantidad la va a transformar en un número, en un valor, y ese valor lo voy a recibir yo dentro de A0, o sea, va a funcionar como un sensor. Pudimos elegir quizá un sensor de distancia o algo así, pero quiero que observes cómo puede funcionar con un potenciómetro. Entonces, el cable amarillo va a transmitir datos hacia A0 y A0 va a ser procesado en el Arduino para mandarle por A2 esa señal, es decir, esos grados que acabas de ver en el ejemplo anterior, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ejecutarlo, pero antes te muestro el código. Recuerda, construyes tu variable. Yo aquí dejé la variable, voy a cambiarlo, un clip. Bien, vamos a observar nuevamente. Recuerda, entonces tienes una librería. Aquí construí con el tipo servo, mi variable que se llama myServo. Recuerda que en el ejemplo anterior se llamó servo1, servo2. Aquí le coloqué myServo. Y coloco nuevamente en el setup, en myServo, ato el número. Aquí dejé el número 3. Ok, voy a cambiarlo. Voy a cambiarlo ahora. Quiero que observes. Voy a cambiarlo por un número 2. Entonces voy a cambiar aquí por un número 2. Esto de serial lo voy a colocar para que tú puedas ver cómo está haciendo el cambio del ángulo, ¿ok? Y luego aquí en el loop quiero que veas que construí una variable que se llama A0in, que es el input, que es la de entrada, ¿ok? Esa va a ser una lectura analógica del A0, o sea, aquí va a haber una entrada analógica que está generada por este potenciómetro. Ahí voy a leer. Y vamos a observar un nuevo concepto que se llama map. Map lo que hace es algo que se llama mapeo. Es decir, le está diciendo, mira, va a haber una entrada, va a haber un valor que se llama A0in. Ese valor que va a entrar, tú lo vas a reconocer en un espacio de 0 a 1023, es decir, 1024 posibilidades. Pero tú lo vas a transformar en un mínimo y un máximo de 180, de 0 a 180. Es decir, eléctricamente vamos a correr en un espacio de 0 a 1023, pero tú lo vas a mapear de tal forma que lo vas a distribuir en un mínimo de 0 y en un máximo de 180, porque recuerda que tu ángulo va de 0 a 180, así que la cantidad eléctrica que le entre lo va a tener que traducir y ajustar a un rango de 0 a 180. Luego de esto se lo vas a transmitir a la variable ángulo, y ángulo lo que va a hacer es transmitirlo al write de tu variable myServo que construiste y que ataste al número 2. Y finalmente vas a escribirnos en el serial el ángulo, ¿ok? Bueno, pues vamos a ejecutarlo y tenemos aquí, quiero que observes que comenzó a funcionar inmediatamente. Voy a hacer un movimiento, observa que estoy controlándolo, ok, entonces estoy moviéndolo. Recuerda que lo que está haciendo es transmitir una cantidad eléctrica que está de 0 a 1024, pero el mapeo la modifica de tal manera que solamente va a responder de 0 a 180. Ahora vamos a ver el monitor serie y veamos el ángulo, ok, entonces aquí observa, voy a hacer el cambio, he llegado a 180, voy de regreso, aquí estoy modificando y estamos controlando de forma más, por decirlo así, controlada, repetitivamente esto, estamos manipulando con mayor exactitud y mejor un control el movimiento de mi servo. Y quiero que notes que el servo se mantiene en ese valor porque lo estamos transmitiendo. O sea, la energía se sostiene en esto. ¿Ok? Bien. Esta es la forma en la cual tú puedes manipular un servo y bueno, espero que te pueda funcionar para tus futuros proyectos. No olvides suscribirte.